El tema que vamos a mirar ahora, como todos los temas que hemos mirado, es bastante amplio. Es un tema tan amplio que obviamente no va a ser un tratamiento exhaustivo del tema, que sería hablar de todo lo que se relaciona con esto. Tampoco va a ser comprensivo, que vamos a hablar de cada área que toca este tema, pero sí va a ser un tratamiento introductorio, donde vamos a tratar de dar la base de lo que es y que ustedes se vayan de aquí entendiendo un poco más de lo que es la unión que el cristiano tiene con el Señor Jesucristo. Y una vez más, usando el libro de Completos en Él, de Barrett, les recomiendo que lo lean, es muy bueno, es un libro muy práctico, es un libro de teología, pero muy práctico para que ustedes puedan disfrutar de lo que tenemos en Cristo, que estamos completos en Él y puedan vivir su vida cristiana en la plenitud de gozo de lo que Dios diseñó el Evangelio para nosotros. Pero el tema de hoy que vamos a ver es la unión con Cristo del creyente. Y no sé si ustedes han escuchado de este tema de la unión con Cristo, si están familiarizados con esto, si es algo que ustedes podrían dar quizás una definición básica de lo que significa esa frase o no, porque desafortunadamente es una enseñanza que a menudo se ha dejado a un lado, que se ha ignorado hasta cierto punto. A.W. Pink dice: si bien es triste afirmarlo, no hay otro tema que sea hoy tan descuidado. Pero es un concepto que permea el Nuevo Testamento. Está presente ahora que ustedes escuchen y lo estén pensando, al ir leyendo su Biblia, lo van a ver a través del Nuevo Testamento. La frase en Cristo aparece 90 veces, y eso es sin contar frases sinónimas como en Él o en quién. Y cuando dice en Cristo, cuando ustedes están leyendo la Biblia y ven que diga en Cristo, ahí tienen que enfocar que está hablando de la unión que tenemos con Cristo. La importancia de este tema no se puede exagerar. Mira lo que dicen algunos teólogos al respecto. Pink dice: el tema de la unión espiritual es el más importante, el más profundo y además el más bendecido de todos los temas presentados en las Sagradas Escrituras. James Montgomery Boyce afirma: este tema bíblico es indispensable para comprender la obra del Espíritu Santo al aplicar los beneficios de la expiación de Cristo en el cristiano. MacArthur dice: la unión con Cristo es una de las verdades más preciosas de toda la Escritura, y John Murray concluye, llama a esta doctrina la verdad central de toda la doctrina de la salvación. Entonces, un tema importante, un tema necesario para nosotros este día. ¿Por qué es tan importante esta doctrina? Si nosotros no hemos escuchado de esto, si no es algo que vemos en teología básica, ¿por qué es tan importante esta doctrina? Porque es la fuente de la cual fluyen las demás doctrinas de la salvación. Nuestro acceso a todo lo que hay en la salvación es a través de nuestra unión con Cristo. Todas las realidades de la salvación, la aplicación de la redención, es posible por esta unión. Lo podemos ver en Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí está, en Cristo. En Cristo. Tenemos acceso a todas las bendiciones, somos benditos con todas las cosas que Dios nos puede dar, espiritualmente hablando, en Cristo, a través de esa unión. Así que hagamos un intento de definir este concepto doctrinal.
Hagamos un intento de definirlo. Es la unión de mutua residencia del creyente con el Señor Jesucristo, unidos a Él como su representante, sustituto y mediador. Entonces, una unión de residencia mutua del creyente con el Señor Jesús. Y a lo mejor tú dices, bueno, eso de mutua residencia, eso yo no creo que lo he visto en la Biblia. Bueno, vamos a mirar un par de pasajes, empezando en Juan 6:56. Evangelio de Juan, capítulo 6. Versículo 56. Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí pertenece, en mí permanece y yo en él. ¿Ves? Permanecemos en él y él en nosotros. También primera de Juan 4. Primera de Juan 4:13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Así que de la siguiente manera vamos a abarcar este tema en los próximos minutos. Primero vamos a tratar de dar explicación. Vamos a mirar algunas características de esta unión. Y luego vamos a mirar un poco de aplicación, la forma en que esta verdad debe de impactar nuestra vida. Así que empecemos con un poco de explicación. ¿Cuáles son algunas características de la unión espiritual con Cristo? Bueno, primero es una unión espiritual y mística. No tengan miedo de la palabra mística, no estoy refiriéndome a el buscar revelación directamente de Dios aparte de las Escrituras. Eso es una forma en que se usa la palabra mística, pero aquí estoy usando la palabra mística como algo que no podemos entender, que es más allá de nuestro entendimiento. Es algo espiritual, único y tan maravilloso que está más allá de nuestro entendimiento y que no vamos a poder entenderlo a fondo, ¿verdad? Nosotros al estudiar la Biblia entendemos que hay muchas cosas que no vamos a lograr entender del todo porque son más allá de nuestro conocimiento. La fe busca conocimiento, la fe siempre busca entender más, pero reconocemos que hay cosas que no vamos a llegar a sondear por completo, a entender en su profundidad, aunque podemos entenderlas básicamente. Esto es algo espiritual, lo cual significa que no lo podemos ver. Es algo que el mundo físico en el que vivimos no nos va a ayudar a entender. Es algo de un ámbito invisible. También es algo único. No hay otras relaciones en la Biblia que puedan ayudarnos a entender esto. Es algo muy singular. Y es algo maravilloso. El hecho de estar unido de esta forma con un ser tan glorioso como lo es el Señor Jesús, va a ir más allá de nuestro entendimiento. Va a haber aspectos de esta doctrina que no vamos a poder entender. Pero es algo espiritual. Entonces tiene que ver con nuestro hombre interior. Sabemos que las personas están hechos de el hombre exterior, el cuerpo y el hombre interior. Si usted quiere dividir más de ahí, pues allá usted, pero por lo menos somos de dos partes, tenemos dos componentes y esto tiene que ver con el componente interior, el espíritu. Y esto es algo espiritual porque es una obra divina que es mediada por el Espíritu Santo. Y eso vamos a empezar a verlo en 1 de Juan 4.
Acabamos de estar ahí, primera de Juan 4:13. Que dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Entonces el Espíritu Santo, tener el Espíritu Santo morando en nosotros es una evidencia de que nosotros estamos unidos con Cristo. Es una evidencia. Y para entender un poco más de la obra del Espíritu Santo en cuanto a esta doctrina, pueden ir conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Mi punto en venir a este versículo es que dice que el Espíritu está dentro de nosotros y después dice, pero si Cristo está en vosotros. Está equiparando que el Espíritu Santo esté en nosotros a que Cristo esté en nosotros, que es la mitad, ¿verdad?, de esa unión mutua, esa residencia mutua. El Espíritu también es el que nos edifica, como decía en ese versículo. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El Espíritu es el que nos edifica. Mira en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios capítulo 12. Efesios 2:20. Me salté uno. Efesios capítulo 2, versículo 20 a 22. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos en este pasaje que la iglesia universal, es un edificio. Hay un fundamento puesto por los apóstoles y profetas. Jesucristo mismo es la piedra angular a la cual todos estamos conectados. Entonces nosotros somos esas piedras vivientes. Estamos unidos, al estar unidos con Cristo, estamos unidos a su iglesia. Todos los que estamos unidos con Cristo, estamos unidos los unos a los otros. Como dice aquí, todos estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, sobre Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es el Espíritu que nos edifica. Es el Espíritu que está en nosotros y nos edifica. Ahora vamos a ir a un pasaje un poco distinto en Primera de Corintios capítulo 12. Primera de Corintios 12, 13. Un poco de confusión sobre estos términos hoy en día. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo,
sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué significa esto que fuimos bautizados en un cuerpo? Cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo, como ya escuchamos de la conversión, que Él nacemos de nuevo, Él es un nacimiento nuevo que Él trae, creemos en Él, el Espíritu nos pone dentro del cuerpo de Cristo. Ser bautizado, la palabra tiene varios significados, pero un uso que tenía era de tomar una tela y sumergirla en una tinta. Sumergir, algo que está afuera se pone dentro de el cuerpo de Cristo. Entonces nosotros al creer somos puestos dentro del cuerpo de Cristo con todos los demás creyentes. Esto se llama el bautismo del Espíritu. Ha habido momentos en la historia de la iglesia, en el Nuevo Testamento especialmente, donde había señales que acompañaban ese ser puesto dentro del cuerpo de Cristo para dar evidencia externa. Pero el acto en sí es el bautismo del Espíritu. Al momento de creer, somos unidos mutuamente a Cristo. El Espíritu toma residencia en nosotros y nos pone en el cuerpo de Cristo. Entonces, esta unión con Cristo tiene que ver, es una unión espiritual, es una unión mística que no podemos entender del todo, pero esto es lo que está pasando. Es mediada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros es como Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Él. Es una unión también legal. En la sesión pasada, la del principio, vimos cómo legalmente estamos conectados todos con Adán y participamos de su culpa, ¿verdad? Porque Él fue nuestro representante legal y al caer en pecado nos inculpó a nosotros también. De la misma manera, legalmente podemos estar unidos con Cristo. Voy a leerles algunos pasajes. Empezando en Romanos 5:19. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. También en 1 Corintios 15, 21 y 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Entonces, de la misma manera que Adán nos representó, Cristo nos puede representar o nos representa cuando somos unidos con Él. Adán hizo caer toda la raza bajo la condenación y Jesucristo vino a deshacer la maldición. Entonces, cuando Dios mira a una persona, o ve a Cristo o ve a Adán. Estamos o en Adán o en Cristo. Cuando Dios nos mira, es a quien ve. Si tú eres un creyente y estás unido con Cristo, cuando Él te mira a ti, ve la justicia de Cristo. No ve tu pecado. Cristo se identificó con nosotros al encarnarse y así pudo ser nuestro representante. Para representarnos como raza humana, tenía que ser humano, tenía que tomar carne, encarnarse. Y así se identificó con nosotros y pudo ser nuestro representante. Como nuestro representante legal,
vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Entonces, vimos anteriormente, si nosotros fuéramos a ganarnos el cielo, tendríamos que vivir una vida totalmente perfecta. Sabemos que no podemos, nunca podríamos hacerlo. Cristo vino a vivir esa vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Y esto es parecido al poder legal, ¿verdad? Si ustedes le dan poder legal a alguien, no sé cómo lo llaman aquí, potestad de derecho, lo que sea, ellos pueden abrir una cuenta en su nombre, una cuenta bancaria, o pueden vender o comprar un terreno, una casa en su nombre. Eso es similar a lo que estamos hablando aquí. Cristo está conectado con nosotros de forma que es nuestro representante legal, y eso va a tener implicaciones que vamos a ver en un momento. Entonces, Él nació sin pecado y sin la naturaleza pecaminosa. Y dices tú, ¿por qué? ¿Cómo puede ser Cristo un hombre si todos los hombres tienen naturaleza pecaminosa y Él no la tuvo? ¿Cómo puede ser un hombre como nosotros? Porque el hombre era hombre antes de caer en pecado. Adán no tenía naturaleza pecaminosa antes de caer y era un hombre. Entonces Jesús de la misma forma puede ser completamente hombre sin tener la naturaleza pecaminosa. Y Él cumplió la ley de Dios a la perfección. Todo lo que vimos anteriormente que no pudimos hacer, ¿verdad? Pecados de comisión, pecados de omisión, cumplir en todo momento, amar al Señor tu Dios con todo tu ser, amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús vivió esa vida y ni por un momento dejó de cumplir con lo que Dios pide en cuanto a la perfección, su voluntad revelada. Al estar unidos con Él, se nos atribuye esa justicia a nosotros. Entonces, al ser unidos con Cristo, es como que nosotros vivimos la vida que Cristo vivió. Pero no solo vivió una vida perfecta, fue a la cruz como nuestro representante. ¿Por qué fue Jesús a la cruz? ¿Qué pecado tenía Jesús para pagar? Propio no tenía ningún pecado. No tenía ningún pecado para pagar en la cruz. Pero Él tomó sobre sí nuestro pecado, ¿verdad? Nuestra culpabilidad, Él la tomó sobre sí. ¿Cómo pudo hacer eso? Porque era nuestro representante legal. Por eso pudo hacerlo. Lo hizo como sustituto. Entonces nosotros, al estar unidos con Él, estamos unidos a Él en su muerte y sepultura. Miremos varios pasajes. Gálatas 2:20. Ustedes conocen este versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo que con Cristo estoy crucificado? Yo no estoy crucificado con Cristo, porque al creer en Él, aún ahora, 2000 años después, yo participo de su muerte. Yo participo de su crucifixión. Y al hacer eso, tengo un beneficio que vemos en Romanos 6. Romanos 6:7. Pueden dejar su Biblia en Romanos, hay muchos pasajes ahí que vamos a ver. Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si yo estoy unido a Cristo por fe, yo he muerto, porque yo he participado de su
muerte. Es como que yo morí por mi pecado, yo pagué por mi pecado. No lo hice yo, lo hizo Cristo por mí, pero es como si yo lo hubiera hecho. Ahí también en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Morir con Cristo significa que mi viejo hombre, la vieja naturaleza, la naturaleza caída, es destruida. Fue crucificado con él. Así que hemos muerto al pecado. Y el pecado ya no reina sobre nosotros. ¿Sabes? Antes éramos esclavos del pecado. Si leen ese pasaje, Romanos 6, van a ver cuántas veces dice que éramos esclavos del pecado y ya no lo somos. ¿Por qué? Porque uno es esclavo hasta que muere. Cuando muere ya, deja de ser esclavo. Y dejamos de ser esclavos del pecado. Pero no solo somos crucificados con Él, también estamos con Él en su sepultura. Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, al estar unidos con Cristo, participamos de todo lo que Él hizo. Su vida perfecta, su crucifixión y su sepultura, su entierro. Y eso significa que también estamos con Él en su resurrección. Participamos de su resurrección. Ahí mismo en el capítulo 5, todavía estamos en Romanos 6. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza a su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y versículos del 8 a 10. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. En participar de la resurrección de Cristo, tenemos vida espiritual. Estábamos muertos sin delitos y pecados, pero al creer en Jesús tenemos vida espiritual, un nacimiento nuevo. ¿Por qué? Porque participamos de su resurrección. Y no solo eso, antes no teníamos la habilidad de agradar a Dios cuando estábamos muertos en nuestros pecados y delitos, como vimos, pero ahora sí. Fíjense en el versículo 18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora somos siervos o esclavos de la justicia. Podemos hacer justicia porque tenemos vida espiritual. Y también estar unidos con su resurrección garantiza nuestra resurrección en el futuro. Otra vez en 1 Corintios 15, 22 y 23. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, en Adán participamos de varias formas de muerte, pero una era la muerte física. Y a través de creer en Cristo y estar unidos con Él, participamos de la resurrección.
lo cual garantiza nuestra resurrección. Por eso dice que Cristo es las primicias. Al resucitar Cristo tenemos esperanza de que nosotros también vamos a resucitar corporalmente porque estamos unidos con Él. Y no solo participamos de esas cosas, sino que participamos de varias cosas más que Cristo hizo. Estamos unidos a Él en su glorificación, en su ascensión y en su sesión. En su glorificación, porque en su glorificación tiene un cuerpo glorificado, ¿verdad? Vemos a Jesús después de la resurrección, come, pero cruza por las paredes. Es un cuerpo transformado, es un cuerpo glorificado. No es un cuerpo porque puede comer, pero es un cuerpo distinto al cuerpo que nosotros tenemos ahora, que está bajo la maldición del pecado. Es un cuerpo renovado, transformado. Y no solo de eso, sino de su ascensión y sesión. Miremos unos pasajes que nos ayudan. Su sesión es que Cristo está sentado a la diestra del Padre ahora. Y nosotros participamos de eso. Colosenses 3. Colosenses 3, del 1 al 3, es algo que vamos a mirar más adelante con otro enfoque, pero ahora mismo participando de su sesión a la diestra del Padre. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Ve? Ahí es donde está Cristo, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Dice, si habéis resucitado con Cristo, ¿por qué os estáis enfocando en las cosas terrenales? Buscad las cosas de arriba donde está Cristo. ¿Por qué? Porque estamos ahí con Él. Dice, nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Y dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Un versículo que lo dice más claramente, Efesios 2, del 4 al 6. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, la Biblia dice que ahora mismo nosotros, de alguna forma, estamos sentados a la diestra del Padre. Estamos con Jesús a la diestra del Padre. Por eso es algo místico, ¿verdad? Porque si tú me sigues preguntando, yo no te lo puedo explicar. Pero de la misma forma que el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros estamos con Jesús a la diestra del Padre. MacArthur resume esto que acabamos de ver de la siguiente forma. Su vida es nuestra vida, su castigo es el nuestro, su muerte es la nuestra, su resurrección es la nuestra, su ascensión y glorificación las nuestras. En resumen, aunque no habíamos nacido, aún Dios consideró a su pueblo en unión con su Salvador a lo largo de la realización de su obra redentora. Al creer en Cristo, nosotros participamos de todo eso y todo lo que Cristo consiguió en esa obra redentora aplica a nosotros. Entonces es una unión espiritual, es una unión legal, pero también es una unión vital. Es una unión vital que nos da vida. En Juan capítulo 6, lo miramos brevemente. Juan 6, cuando mucha gente estaba siguiendo a Jesús y después de que Él dijo estas palabras se fueron todos excepto sus discípulos.
porque eran palabras duras, difíciles de aceptar. Juan 6, 53 a 57. Y es difícil imaginar una forma más gráfica de explicar este concepto que lo que vemos aquí. Juan 6, 53. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Entonces, participar de Jesús por fe, creer en Él y estar tan unido a Él que es como si comiéramos su carne. Él está dentro. Si comiéramos su carne y bebiéramos su sangre, estaría literalmente dentro de nosotros, ¿verdad? Es el punto. Él va a estar dentro de nosotros. Tenemos una participación tan íntima con Él. Pero ¿qué pasa cuando comes y bebes? Tú puedes vivir porque estás ingiriendo alimento. Eso es el punto de esto. Vamos a vivir porque estamos conectados con Cristo, porque estamos participando y alimentándonos de alguna forma con Él. Por medio de creer en Él nos nutrimos de Él. Igual que no podemos vivir sin comer, la relación con Cristo es nuestra vitalidad y aparte de Él morimos. Aparte de Él no hay vida y unidos a Él no hay muerte. También vemos la ilustración del cuerpo y la cabeza. Eso lo vemos en Efesios 4. Efesios capítulo 4. Versículos del 15 y el 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué es un cuerpo sin una cabeza? Un cadáver. No puedes vivir sin la cabeza. De la cabeza viene toda la dirección. De la cabeza viene todo el movimiento. De la cabeza viene el estímulo y las hormonas de crecimiento. A través de la cabeza ingerimos los alimentos que nos permiten vivir. Entonces, la cabeza nos da vida. La cabeza es necesaria. Y la cabeza sin el cuerpo tampoco funciona, ¿verdad? Cristo se hace tanto parte de nosotros, somos parte de Él. Eso es increíble de pensar. Ahora, no quiero que pensemos que en esta unión nosotros nos convertimos en Dios, que nuestra esencia es unida con Cristo de tal forma que ya no eres tú y ya no es Cristo, ya es algo distinto. O que tú eres divinidad. No es el punto. No dejamos de ser separados, pero hay una unión muy, muy íntima ahí. Otra ilustración que nos ayuda a entender esto es la vid y las ramas, o los pámpanos, si tiene la Reina Valera, en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5. Claro, todo el pasaje habla de esto, pero estamos mirando los versículos específicos que vienen al punto.
Juan 15 del 4 al 5, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra relación vitalicia, otra relación donde la vida de los pámpanos, de esas ramas, viene de la vid. Es una conexión muy fuerte. MacArthur dice, es la unión vital en la que toda vida y vitalidad espirituales fluyen de la vid a las ramas, de tal manera que la vida de Cristo se convierte en el principio que domina y anima la vida de los creyentes. ¿Verdad? De ahí Gálatas 2:20 puede decir que yo he muerto y la vida que vivo la vivo por la fe en el Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí. La vida que vivo la vivo en sus fuerzas. Hay varios aspectos de esta ilustración. Primero, hay una comunión íntima, ¿verdad? Si pensamos en una vid, en una planta, la vid tiene las raíces y proporciona el agua a los pámpanos. Los pámpanos tienen las hojas, ¿verdad?, a las cuales da el sol y manda la glucosa de regreso. Hay una comunión continua, un flujo de agua y carbohidratos que se está moviendo a través de la planta, una comunión con Cristo íntima que tenemos como creyentes. Obviamente hay una dependencia. Si cortamos la rama de la vid, la rama se seca y se muere, como bien dice el pasaje. Pero también hay algo aquí que no veíamos en las otras ilustraciones, es una evidencia de que el pámpano está conectado con la vid. Ahí estaba en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Entonces, además del Espíritu, hay otra evidencia de que estamos en una unión con Cristo, y es que va a haber fruto en nuestras vidas. Va a haber fruto, como decía el hermano, en la conversión auténtica hay fruto. Hay una vida cambiada, hay valores distintos, hay deseos distintos. Hay comportamiento, actitudes y pensamientos distintos, porque ahora queremos agradar a Dios. Pero también hay beneficios que vemos en este pasaje, beneficios de estar unidos con Cristo. Versículo 6, estamos libres de condenación. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Qué ramas se echan al fuego? Solo los que no están conectados con la vid. En Cristo no hay condenación, porque estamos en Cristo. Es uno de los beneficios de estar en Él. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecer en Cristo indica que nuestras oraciones serán escuchadas y habrá respuesta a nuestras oraciones. También vemos que somos el objeto del amor de Dios en versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y pertenezco en su amor. El que está en Cristo nunca puede ser separado del amor de Dios. Y también vemos gozo en el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. La vida cristiana no es una vida sombría, dura, seria. Si estamos viviendo la vida cristiana, si entendemos el Evangelio y estamos viviendo a la luz de la palabra, debe de haber gozo.
Nosotros, de todas las personas en este mundo, tenemos una razón para sonreír. Sabemos que sin importar lo que nos dé la vida, nos espera un futuro mejor. Mientras que la persona que no tiene a Cristo le espera un futuro peor, mucho peor. Pero nosotros podemos tener gozo a causa de nuestra unión con Cristo. El último punto es que esta es una unión permanente. Permanente. Romanos 8:38. Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor. Él se ha unido a nosotros. Ese es el testimonio de que nada nos va a separar de Él, que estamos en Cristo y Él está en nosotros. Por eso también nos da otra ilustración que es el matrimonio en Efesios capítulo 5. Efesios 5. Del 22 al 33. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, como ya vimos ese ejemplo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es una ilustración que nos da del matrimonio. La unión es una unión permanente, ¿verdad? El matrimonio tiene un diseño de permanencia, por eso se harán una sola carne. En el matrimonio no dejamos de ser dos personas, pero hay una unión, ¿verdad? Esto está ilustrando Cristo y la iglesia. Cristo y nosotros, el creyente, una sola carne. Y eso también nos habla de la intimidad. Es una relación íntima que tenemos con Cristo, personal. Esta unión, en vez de acabar, se realiza aún más cuando vemos al Señor cara a cara, como vemos en 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta unión que tenemos ahora va a llevar a una unión aún mayor, donde le vamos a ver cara a cara. Así que en luz de esta unión, vamos a concluir con varias aplicaciones de si somos uno con Cristo, si estamos unidos con Cristo, ¿qué significa eso para mi vida del día a día? Bueno, primero tiene que ver con la identidad
la identidad, cómo vamos a vivir a la luz de esta verdad. Cómo nosotros nos vemos, cómo nosotros nos identificamos, va a tener mucho que ver con cómo nos relacionamos con el mundo, cómo nos portamos. Tiene que ver con cómo nosotros nos estamos identificando. Ahora sí vamos a volver a Colosenses para mirarlo un poco más detalladamente. Colosenses 3 del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, es el tener en mente que yo estoy sentado con Cristo a la diestra de Dios. En vista a eso, ¿cómo debo de vivir? ¿Cómo debo de verme a mí mismo? Y en vista a eso, si sigues leyendo todo este capítulo, nos va a decir cómo debemos de vivir ya que estamos con Cristo. Estamos en Él. Debemos de vivir para las realidades celestiales. Debemos de vivir para el día en que Él se manifieste, porque ahí nosotros también seremos manifestados. Dice el versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces yo no tengo que vivir para la aprobación de mi vecino, de mi amigo, de mi hijo, de mi padre, porque yo voy a tener una manifestación un día. Y aunque yo viva todo mi tiempo en este mundo, siendo despreciado y que nadie vea en mi valor, no importa porque yo voy a ser manifestado cuando Él venga. También vemos en Romanos 6 algunas consideraciones en cuanto a esto de la identidad. Romanos 6 del 11 al 13. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. Si yo estoy unido con Cristo y yo he muerto con Cristo, tengo que considerarme muerto al pecado. Tengo que vivir a la luz de esa realidad. Claro, yo puedo pecar. Aquí va a seguir estos versículos. Yo puedo volver a la esclavitud del pecado, pero yo no soy esclavo del pecado. Entonces debo vivir como lo que soy. He muerto al pecado, estoy unido con Cristo. Si pensáramos de la realidad de que Cristo está en nosotros, ¿cómo afectaría nuestra vida esta semana? Si estamos conscientes de la presencia de Cristo con nosotros a través del Espíritu Santo, ¿va a afectar eso nuestra vida? Y dice, bueno, yo ya conozco esa verdad. Bueno, imagínate que Jesús está sentado a tu vera en el sofá cuando estás mirando tu teléfono o la tele, o está contigo cuando estás en una conversación con esa persona en conversa. ¿Qué palabras van a salir de tu boca? ¿Entiendes? Si realmente pensamos y creemos que Cristo está en nosotros, eso va a impactar nuestra vida. Llevamos a Cristo con nosotros. La palabra dice que uno no se una con una ramera porque Cristo está con nosotros y estamos haciéndole partícipe a Él de nuestro pecado. Eso es una realidad espiritual. Otra cosa que debe afectar es nuestra seguridad. Si ya estamos sentados con Cristo en el cielo, solo falta que nuestro cuerpo físico llegue a donde ya estamos espiritualmente. Solo es cosa de tiempo hasta que nosotros estemos ahí en la plenitud de quien somos, ¿verdad? ¿Qué puede frustrar eso? Absolutamente nada. Mirando en Colosenses 2, Colosenses 2:9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo Dios, Sujel Michelén dice, todo Dios habita en Cristo, ¿verdad? Pero mira el 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Todo Dios habita en Cristo y todo Cristo habita en ti.
¿Qué seguridad puedes tener? No podemos tener más seguridad que eso. Estamos completos en Él. No solo eso, pero al estar unidos con Cristo, estamos unidos a la Trinidad. Estamos unidos espiritualmente a la Trinidad. Cristo es maravilloso, es el ser más glorioso que existe. Nosotros no tenemos ojos para verlo. Espero que al estudiar las Escrituras, al pasar tiempo en oración y con la palabra, tú estés pidiéndole a Dios que abra tus ojos, porque eso es lo que más necesitamos. Que abra nuestros ojos para ver lo que ya está ahí. La gloria de Cristo. La gloria de Cristo. En Cristo se revela la gloria de Dios. Y Cristo está en nosotros. Estamos en relación íntima con nuestro Señor. Oremos. Señor Jesús, que débil esta presentación de algo tan glorioso como es la unión contigo. No hay palabras para explicar esto. Y aún así tenemos que hacer el intento de entenderlo. Yo pido por todos nosotros que tú vayas más allá de lo que se ha dicho aquí y que nos ayudes al estar en tu palabra a entender esta realidad, Señor. Que podamos ver a nuestro Señor Jesús con ojos de fe, contemplar su gloria, porque es lo que más necesitamos en esta vida. Una visión de la gloria de Dios, un contemplarle a Él, a nuestro precioso Señor Jesús. En su nombre lo pedimos. Amén.